casi 2 años o algo así. Bernarda Boulet, nuestra directiva, ha estado cargada de llevarlo y podrá dar algún detalle más. Y el ciclo continúa abierto. Creemos que no es tanto ya las prospecciones que parece ser que se han acabado, sino la temática de la energía y de las posibilidades que encierra la zona, como va a hablar don Antonio Manuel Afonso. Para nosotros es una gran satisfacción tenerle con nosotros. Hace tiempo que queríamos que viniera, y queríamos que viniera en aquel momento políticamente tan intenso, donde los asuntos de fondo pues prácticamente no se tocaban, no se debatieron, sino se debatió políticamente de la forma relativamente superficial, y donde los intereses fundamentales no estaban tanto quizás en el fondo de la cuestión, sino en la lucha partidaria, que también tendría su legitimidad. Pero realmente los temas del gas, los temas de las posibilidades de explotación del petróleo, y todos los temas de la energía, pues quedaban fuera como habitualmente ocurre, y al final se queda tan fuera que al final pues, no se avanza en ninguno de estos aspectos. Eso es un resultado de esta manera de enfocar políticamente esta cuestión. Así que para nosotros desde luego es muy interesante una persona con una de las pocas técnicos que realmente conocen a fondo estos temas, venga a hablarnos hoy, y la verdad que se lo agradecemos muchísimo. Yo no voy a dar muchos más datos, sino que es un geólogo, geofísico, y que ha trabajado en muchísimas compañías petrolíferas, como veo aquí, en Shell, ha trabajado en los distintos puntos y vivido en los distintos puntos del petróleo. Ha trabajado en Chevron, en Gulf Oil, en muchísimas empresas relacionadas con este tema, aunque Bernarda va a dar algunos datos más de él. Así que pues tengo delante un currículum larguísimo que no pienso leerles, porque entonces no le vamos a dar tiempo que explique los temas que va a hablar. Así que yo le doy la palabra a Bernarda para que continúe, haga su presentación. Buenas tardes. Como he coordinado este ciclo, pues continúo con un poco el currículum de este señor, don Antonio Afonso, que le damos las gracias por su amabilidad y su generosidad en explicarnos y ilustrarnos de un tema tan complejo que por esa razón hemos decidido dejar abierto, porque el petróleo de alguna manera pues forma parte de la naturaleza y cada vez sabemos más cosas sobre él. Continuando con el currículum, el señor Afonso hizo un primer estudio de geotermia en Lanzarote. Estuvo muy implicado cuando el volcán de Teneguía. Luego dirigió como directivo en la Shell. Se dedicó como directivo a la exploración y producción en compañías petrolíferas, como ha dicho don Tomás Andevalle, en la compañía occidental, en la Chevron, Gulf y un sinfín de compañías. Ha estado en países como Angola, Mar del Norte, Noruega, Gran Bretaña, Irlanda, Argelia, Zaire, Congo Belga, Gabón, etcétera, etcétera. Y nada, le dejo la palabra a don Antonio Afonso y le reiteramos de nuevo nuestro agradecimiento. Muy bien, pues nos vamos abajo para que pueda hacer su presentación. Pues muchas gracias por la invitación y espero tratar de este tema que es tan interesante y que puede ser tan importante para Canarias si hay un desarrollo de primera orden. Lo primero que tengo que decir es definir qué es petróleo y gas y dónde se encuentra. Canarias es una región volcánica, por tanto, en rocas volcánicas jamás existe ni petróleo ni gas, salvo CO2 de producción volcánica. Entonces, los conceptos
esenciales para que haya petróleo es tener una roca madre, que son las pizarras bituminosas, que enterradas suficientemente generen y se acumulan en una trampa cerrada. La gente tiene en general la idea de, y se habla mucho de las bolsas no existen. Sí. Lo que existen son rocas almacén. Y nosotros tenemos una roca bituminosa que al estar enterrada genera un petróleo que se acumula en unas estructuras que están cerradas. ¿Qué hace falta? El ejemplo aquí. Si el gas es más ligero, el agua más pesada y el petróleo está en el medio. ¿Y dónde está en el medio? Eso es una cueva. No, para visualizar esto, a mí me gusta siempre poner un ejemplo. Váyanse ustedes a la playa de las Canteras, cojan un depósito de 1 litro de arena seca y acto seguido cojan otro cacharro y empiecen a echarle agua y verán que pueden meterle ahí unos 320 centímetros cúbicos. Ahí, en ese tipo de rocas donde está el petróleo y el gas, no existen bolsas, no existen huecos, existen rocas porosas y permeables que son las que permiten. Porque claro, sí, muchas veces las rocas también tienen una porosidad y pueden tener petróleo y gas, pero no tienen permeabilidad y dejan y entonces no fluyen. Para eso recientemente hemos intentado el fracking, que consiste en romper las estructuras y hacer que esos poros se comuniquen y produzcan ese petróleo o ese gas. Bueno, me soltaba uno, pero era el origen. Tipo de ¿cómo se pone para atrás? ¿Aquí? Para la base de página. Para la diferencia esencial entre el petróleo y el gas es el tipo de materia orgánica. Es decir, el gas natural convencional, ese se produce a partir de materia única, que es el vale. Bien. La importancia del gas, y cada vez es mayor, puesto que es una fuente de energía que para producir electricidad y como fuente de, llamemos el feedstock de la industria, es muy importante. De hecho, es cierto que con el fracking, con la bajada de precios, incluso hay fábricas químicas en Alemania se están trasladando hacia Estados Unidos porque el precio en Europa es de $12 el millón de BTU, mientras que en Estados Unidos con el fracking están en alrededor de 3,5. Este gas natural sirve para hacer el etileno, para hacer todas las bases para la industria química, que nos sirve para producir desde los zapatos, la goma de los zapatos, hasta las gafas, incluso algunos de sus cristales, que no son cristales, sino simplemente polímeros. Yo en esto quiero destacar también el coste de España que tenemos en el coste energético, que ahí explico, el desglose pues un poco rápido y corriendo. Es decir, si nosotros fuéramos energéticamente en petróleo productores, pues nuestro saldo sería brutal a favor, no tendríamos un déficit ni mucho menos. Sí, entonces pues habrá que ir pensando en esa sustitución de este coste energético de alguna manera, como hablaremos un poco más tarde. ¿Anda? Se ha bloqueado totalmente. ¿Se ha bloqueado? Sí. Bueno, vamos a pasar al caso de Canarias. ¿Cuál es nuestro consumo energético? Pues nuestro consumo energético
es muy alto, es decir, nuestro consumo de petróleo. Primero, porque nosotros producimos electricidad a base de petróleo. En la parte, digamos, de electricidad que se produce en este momento por energías renovables es un 8%, por gas nada y por nuclear tampoco. Nuestra hidráulica es muy pequeña o no existe. Y la geotermia, pues las investigaciones que hicimos en el año 73 en Lanzarote, que era el sitio más favorable, pues fueron bastante negativos, y ahí está la realidad. Habrá pues posibilidades, pero unas nuevas técnicas también, se han intentado cosas. Hay una compañía australiana que en este momento tiene permisos en Tenerife, pero se ha retirado ahora puesto que no se reúnen las condiciones. Y no estamos ni en Costa Rica ni en Islandia, no hay suficiente cantidad de agua ni la cantidad de... Entonces, nuestro consumo es muy elevado porque nosotros somos 2 millones de habitantes, pero eso es falso. En realidad somos 3 millones de habitantes, porque tenemos 1 millón de turistas que consumen más que nosotros. Y para tenerlos contentos hay que tenerles aire acondicionado, las piscinas climatizadas, y eso tiene un coste. No tenemos agua y tenemos un coste extra en desalinización. Después, por ser isla, como ven ahí perfectamente, el 37% de ser 7,75 millones de toneladas de petróleo que consumimos, que vienen a ser equivalentes a aproximadamente unos 120.000 barriles del día, cada barril 159 litros, pues es bastante explicativo. Claro, nuestras necesidades de aviación son bastante elevadas. Entonces, de todo esto, también la gasolina de automóvil es importante, y el gasoil auto, pues en las islas con las pendientes que tenemos y todo eso, el consumo es elevado. Es decir, que nuestra sustitución aquí para disminuir nuestro coste de petróleo ahora, en este momento, está en el sector eléctrico, sea con renovables, con gas natural que no tenemos, o a mí siempre me gusta 2 pequeñas centrales nucleares de tipo submarino, de los submarinos potentes, pues no sería suficiente para las 2 islas en una interconexión. Pero claro, evidentemente esto no hay muchos partidarios, cosas que no entiendo, porque evidentemente, sí, hoy Chernobyl es como los aviones o los helicópteros rusos, pues no te cuento que tienen un sistema primario. Chernobyl no tenía doble seguridad, ni triple como tienen las europeas. Francia tiene 59 y están funcionando, no han tenido un solo accidente. Es decir, que las cosas hay que verlas. Es lo mismo, dejamos de volar en avión porque se estrelló, o en los rodeos tuvimos un accidente que batió todos los récords del mundo. No, porque es lo más seguro que es. ¿Sí? Hay un factor, llamémoslo, a mí me gusta llamarlo un factor sentimental, que influye en todas estas cosas. No hay raciocinio solo. Esto creo que es importante, bueno, el tema después, el tema de las renovables y la implantación del gas como una manera de ahorrar. Y claro, nosotros la electricidad hay un factor que es clave. Nosotros pagamos lo mismo que en la península, pero el coste de la electricidad aquí con el petróleo, ahora es menos porque el petróleo ha bajado, pero hasta el momento que tenemos estadísticas estaba en 7 veces más que el coste de la península, que prácticamente no se quema petróleo ni en toda Europa para producir electricidad. Nosotros se ha ido bajando, se ha ido retrasando, no el carbón, y el hecho es cierto que estamos en esta encrucijada. En España se ha hecho bastante exploración. Todos esos puntitos que ven son sondeos petrolíferos, es decir, que se han hecho bastante. Y de hecho, cierto es que en Cataluña, en la zona de Cataluña, enfrente del Ebro, en los 70 y 80, llegamos a producir el 10%, 100.000 barriles al día. Era cuando yo era joven y lo pasaba muy bien haciendo esas cosas. Y de hecho, hicimos muchos descubrimientos no comerciales, que en el mar Cantábrico hicimos unos descubrimientos importantes, pero después resultó que su volumen no justificaba su explotación. Hubo también de gas en Gaviota, enfrente de Bermeo,
este momento se utiliza después de haberse acabado. Esto fue descubierto en el año 80 y estuvo en producción hasta el 94. Se ha revertido y ahora el gas que importamos lo metemos dentro. Hubo otro campo también, encerrarlo, de gas, que también ahora se utiliza para eso, que también fue en los 80. Y seguimos teniendo el primer descubrimiento en producción, el campo de Ayluenco, que ya tiene 50 años y sigue produciendo 400 barriles al día. Poquito frente a las necesidades de España, que en este momento son 1.400.000 barriles al día. Es decir, la única región española que hasta el momento, y ahora no es verdad, que no tenía ningún sondeo de petrolífera era Canarias. El sondeo que ha hecho el Repsol ahora, que acabó en enero, febrero, ha sido el primero. Vamos a ver de un modo rápido, un poco en geología pura, lo que era la antigua Pangea y la separación de las cuencas. Entonces, la cuenca de Sable en Canadá y la de Jeanne d'Arc, sobre todo la de Sable, tiene una gran producción, por lo cual ha hecho atractivo ahora que las cuestiones políticas y también la tecnología de aguas profundas ha mejorado y se ha abaratado, también porque los altos precios del petróleo lo han hecho más interesante, pues han hecho que esta zona de Marruecos, oeste del Sáhara y Mauritania, con estabilidad más o menos política, se hayan empezado a explorar. Bien, este es un mapa donde se ve en amarillo son los permisos que tiene Repsol, hasta el momento válido, y en el punto rojo ahí es el sondeo Sandía. En el lado marroquí, como veréis, ellos han cumplido perfectamente la mediana. Ha habido muchas discusiones de que si son algo marroquí. La legislación internacional es bien clara, hecha por la UNESCO. El punto medio entre las costas. Y todo lo demás que se está moviendo, pues, cuenta el chino. El hecho cierto es que Marruecos, pues, cumple a rajatabla el punto de la mediana. Entonces, como ven, todo el oeste del Sáhara y toda la parte marina está cubierta por permiso. Claro, nosotros en el lado nuestro tenemos amplia zona, pues, que están libres y que tienen posibilidades de ser exploradas, pero que hasta ahora la única que se ha metido es Repsol con sus dos socios. Pero hay amplias zonas que sería interesante o podrían ser interesantes. El año pasado, sin ir más lejos, en el lado marroquí se hicieron 8 sondeos de exploración, más uno más en el lado del Sáhara, el Graga, que se acabó de perforar en junio. Perdón, en abril. Y después hubo 2 descubrimientos que no se sabe si son comerciales o no. Y lo más interesante también fue que este sondeo, que está a unos 200 kilómetros al sur de Gran Canaria, encontró bastante gas, pero gas puro. Igual que el sondeo de Repsol. Ha encontrado gas, pero en cantidades no comerciales. En el caso del sur se encontraron 14 metros en total, pero en capas muy finas de 30 o 40 centímetros, por lo cual lo hace inviable explotarlo comercialmente. Hombre, si fuera en tierra sí, pero en 1000 y pico metros de agua no es explotable. Esto es una zona en detalle, donde se ven los sondeos, sobre todo el Moussa, que está al lado de Sidi Ifni, que tuvo un descubrimiento, el Fontral también, y el Tarfaya, aquí abajo, muy cerca, que encontró también petróleo pesado. Y esto ninguno de ellos lo ha declarado si es comercial o no, pero lo veremos casi al final. Vamos a ver cuál es la estructura geológica que tenemos entre el oeste. Esta es, digamos, Lanzarote, que nosotros sabemos por los sondeos geotérmicos que a partir de 2.500 metros de profundidad no encontramos rocas volcánicas, sino rocas sedimentarias paleocenas. Entonces lo descubrimos en el año 73, 74, cuando se hicieron esos sondeos. Encontramos paleoceno. Entonces, si nos vamos hacia el este, es decir, hacia
hacia tierra, pues ahí han encontrado el Cabo Jubi y el Cabo Jubi Marino, encontraron en el Jurásico petróleo pesado, es decir, de 12 años, muy pesado, que por los mitos no se ha declarado comercial. Entonces, lo atractivo de los bloques de Canarias es que las rocas madres están más enterradas y caben posibilidades de encontrar pues, estructuras que tengan rocas almacén, porque el Santiago 1, el problema es que no encontró rocas porosas, solo encontró niveles arcillosos y prácticamente nada que pudiera ser una roca almacén. Y evidentemente, si no encuentras una roca almacén, no puedes tener petróleo. Yo con esto quiero decir que el Mar del Norte, lo que es en los 60, hasta el año 69, se hicieron 170 sondeos secos, con muchos indicios, hasta que se encontró que en los graves es donde estaban las arenas turbidíticas y donde estaba el petróleo y el arqueo. Y el primer campo fue el Ecofish, que además apareció justo entre 5 países, justo en la mediana. Se repartieron, pues cada uno pagaba los impuestos que correspondían. Sí, nosotros en esta zona cabe la posibilidad, pero es una zona que está inexplorada, un solo sondeo en una cuenca tan enorme. Estamos hablando de una cuenca que en su total tiene casi 300.000 kilómetros cuadrados, casi el tamaño del Mar del Norte. Y tiene 50 o 60 sondeos hechos nada más. Porque el lado de tierra, que se hizo el esfuerzo en los 60, se acordarán ustedes que mucha gente de Las Palmas trabajó en el Sáhara. Esto se descubrió después cuando se hacen los estudios geoquímicos. A mí, bueno, tuve el honor de investigarlo y lo que vimos es que tenía unas rocas madres estupendas, pero el problema es que el gradiente geotérmico era muy bajo, con lo cual no se calentaba suficientemente la roca para que generara petróleo. Mala suerte. De hecho, tiene una interfalla, hay una de las rocas bituminosas como roca madre de petróleo de las más ricas del mundo, que hay una compañía que está empezando a explorar una en San León para explotarla quemándola directamente. Esto produce una producción enorme. Hay sitios donde lo producen, en Lituania, o sea, son enormes producciones que lo que hacen es quemar la roca madre bituminosa para que produzca electricidad. Ahora, eso produce una producción porque tiene un contenido alto de azufre elevadísimo, pero es así. Entonces, yo como ejemplo de estos casos, al revés, uno se pregunta cuál. La primera refinería que hubo en España fue la de Tenerife, por la ley de Puerto Franco, y como el señor Primo de Rivera creó la CAMSA, compañía rentataria, no se hizo ninguna, sino se dedicaban a importar petróleo y demás. Después de la guerra, pues ¿qué pasó? Uno se pregunta, ¿y por qué la primera refinería no está al lado del mar, sino en Puerto Llano, en el medio de...? Pues porque en Puerto Llano había una roca bituminosa riquísima y también había unas minas de carbón. Entonces se metía la roca en unas enormes calderas, se calentaban con el carbón y producían un petróleo que después se refinaba. Esa es la razón. Ya cuando a partir del 62, 63, que ya se acabó el bloqueo, pues ya venían compañías americanas, por ejemplo, Gulf hizo la refinería de Huelva, Exxon la de Castellón, y el petrolero, el esquema petrolífero español pues cambió totalmente. Uno de los temas que se atacó también a las prospecciones es que hablaban mucho del riesgo sísmico que tenía. Bueno, este es el mapa histórico de registro sísmico de Canarias. La zona de mayor sismicidad y más elevada, como ven claramente, está en Tenerife y Gran Canaria. En la zona donde van los sondeos, que son esos puntos azules, ahí no hay. Es una zona, lo que se llama de borde atlántico no sísmico, es decir, no activo tectónicamente. Y que eso pues, era uno de esos ataques que se le hacían contra las prospecciones que carecían totalmente de fundamento. Esto es una... ¿Cómo se busca petróleo? Uno de los temas. Sí. Que evidentemente, bueno, a nosotros nos parece normal, pero esto nosotros lo que hacemos es una
ecografías del terreno, por ponerlo en términos humanos. ¿Qué hacemos? Producimos unas ondas sísmicas que penetran, rebotan y se reciben en superficie. Aquí en Las Palmas veréis muchas veces barcos esos sísmicos. Ahora mismo viniendo había uno grande de sísmica tridimensional esperando encontrar trabajo. Entonces, esto penetra en el terreno, se reprocesa, siguiendo. Nos ponemos con eso, estábamos 3 días, y con esto tú ves las estructuras del terreno. Entonces, ¿qué ves aquí? Bueno, pues una serie de zonas sedimentarias, eso pintado en rosa, que pues sal, diapilos de sal que muchas veces llegan hasta la superficie, como enseñaré a posteriori. Y contra eso, pues contra esas estructuras de sal se ha encontrado mucho petróleo en el mundo, sobre todo en la zona del Golfo de México. Y que hay una de las cosas atractivas de aquí que está sin explorar. Así que la zona pues tiene su interés, pero habrá que meterlo. Esto que ven es un mapa del fondo marino. Este fondo marino, entre Lanzarote y demás, toda la zona pegada a las islas sí son volcánicas, pero el resto son sedimentos, y todas esas estructuras que ven ustedes ahí son diapilos salinos que llegan a la superficie. Ejemplo de esto, eso que lo veis ahí, pues tiene una altura de aproximadamente unos 75 metros sobre el fondo del mar. Y es sal que se ha inyectado y llega a la superficie. Otro ejemplo, que se forman unas depresiones laterales. Entonces, todas estas zonas, aquí, a los lados, son prospectivas desde el punto de vista de exploración. Y todavía, pues solamente se ha hecho un solo sondeo en una zona que además no, y que queda mucho por hacer. Esto es otra cosa que llegan las instituciones, llegan a la superficie, ven ustedes la fractura que llega hasta la misma superficie. Pues por ahí hay un sitio donde hay escape de gas, según los estudios del Instituto Oceanográfico. Es decir, que hay gas en el sistema más que petróleo, cuando todo el mundo pensaba que esta cuenca podía ser más petrolera. El resultado de estos últimos sondeos ha hecho variar un poco el pensamiento de todos nosotros. Volviendo otra vez al tema de la geología, aquí veis, llegando a Lanzarote, se ve aquí una masa totalmente no transparente, y eso son rocas volcánicas. Toda esa zona pegada a las islas no es prospectiva, porque al tener rocas volcánicas, eso quema todo y no sirve. La zona, a pesar de lo que se decía, que se va a perforar la isla de Lobos y demás, esas zonas no son prospectivas, son solamente de ahí hacia el oeste, hacia el este africano. Bueno, esto es otra línea sísmica, ecografías del terreno. Aquí estamos hablando que esos puntos ahí están a unos 3.000 metros de profundidad, aproximadamente. Entonces tú puedes ver estructuras, cambios y demás, y eso es lo que hay que perforar para ver si contiene petróleo y gas. Sí, que toda esta zona es absolutamente no conocida, queda mucho por hacer. Un tema que también se habla mucho, ¿qué pasaría en caso de poner una plataforma? En aguas profundas no se ponen plataformas, se utilizan unos barcos que se llaman FCPO, no se vería ninguno. Segundo, por las distancias, y dado que la Tierra es redonda, a partir de los 15 kilómetros tú ya no ves nada desde la playa. La curvatura de la Tierra te lo impide, aunque se decía se va a ver. Entonces, el sistema de explotación en zonas de aguas profundas de más de 200 metros consiste en poner un barco, se hace antes con plataformas, una serie de sondeos, y se conectan al barco. Ese barco procesa ese petróleo, separa el gas, separa el agua que pueda contener, y cada cierto tiempo viene un barco al lado y se lo lleva. Este sería el sistema de producción en esta zona de Canarias. O sea que mi plataforma, la plataforma estaría nada más que para hacer los agujeros en el terreno. Entonces, porque todo el mundo tiene un poco la idea de que con un solo pozo tienes un campo de petróleo. Pues no. El campo Al-Ghadar en Arabia Saudí, pues tiene nada más y nada menos que unos 20.000 pozos entre
los de extracción, los de inyección de agua para mantener la presión correcta, y además produce de 3 niveles distintos y lleva produciendo así desde el año 40. ¿Sí? Eso de la influencia de Gigante, y el chorro de petróleo en superficie ha sido muy nefasta para todo el mundo. Todo el mundo piensa que si encuentras petróleo te sale un chorro por la cara. Nunca se controla como los ríos. Tema en caso que voy a poner, porque este es un caso que además trabajé yo en él como asesor para el Repsol, y es un campo que fue descubierto por Serpo en el año 76, y de hecho nosotros lo abandonamos. Lo que hace el cambio de la tecnología, pues primero el gas entonces no valía nada, y esto se lo quedó Camsa y pasó a Repsol. Y claro, se vio que ya no necesitaba poner plataforma unifica, sino con mando a distancia, así es que trabajaran y producieran. Y han estado desde el año 96 hasta ahora que sigue produciendo gas, y no hay ni plataforma ni hay nada en superficie, solamente teledirigido, que eso sería la solución en caso de un descubrimiento de gas en nuestras cercanías por las distancias. Nosotros y Fuerteventura sería la solución. Sí. Esto vendría, tienes el descubrimiento ahí y lo lleva por gasoducto hasta tierra, y en tierra pues lo puede dedicar para producir la electricidad y transportarlo a las otras islas, o llevarlo a Las Palmas por gasoducto, porque claro, sin ir más lejos, el gasoducto que va desde Argelia de Arce a Almería va por 2.800 metros de profundidad de agua, y aquí no tenemos, no llegamos, en esta zona no llegamos a 1.500. La zona más profunda es entre Tenerife y La Palma, entre Tenerife y Gran Canaria, donde llegamos a 2.200, ¿sí? Que es factible. Y de hecho, el hecho cierto es que, por ejemplo, ahora mismo hay gasoductos de Rusia que en vez de ir por tierra, van por el mar Báltico. Te evita el riesgo terrorista, y segundo, te sale más barato porque no tienes que pagar indemnizaciones a los propietarios de los terrenos. En este momento ya hay otra que va a salir de Kazajstán por el sur, por todo el mar Caspio hasta Italia, pues porque sale más barato y sobre todo te da una seguridad. Bien, uno de los temas que más se ha tratado y se ha hablado y se ha dicho que el petróleo y el gas es incompatible con el turismo. Falsedad de lesa majestad. Sin ir más lejos, esto es Italia, que parece no un país muy petrolífero, pero sí tiene bastantes cositas. Ahora produce unos 100.000 barriles al día, y además también produce bastante gas en Sicilia, y hay bastantes plataformas fijas de producción en el Adriático. Yo trabajé en esa zona justamente, pero en el lado de Yugoslavia, cuando el comienzo de la guerra, y encontramos, eso fue una frustración, ahora con el franquismo, encontramos unas capas de caliza, de dolomía, de 400 metros de espesor llenas de petróleo, pero con una porosidad de un 12%, pero permeabilidad nula. Te tenías abierto aquel un día y producimos 3 barriles al día. Eso fue abandonado como no comercial, pero claro, con las nuevas técnicas de fracking, estoy hablando del año 91, pues, esto puede variar. Hombre, sin llegar al extremo como quisieron hacer unos en Rusia, era meter debajo unas bombas atómicas para fracturar el terreno. Pero, se pensó, claro, si lo fracturas, pues entonces intercomunicas esos polos y los puedes producir. Pues mire, otra región turística importantísima, California. California, pues, vamos, recibe de Estados Unidos unos 15 millones de turistas al año, y tiene de las zonas más exclusivas, como vemos en las películas, desde Malibu, la plaza de Venice, Newport, y claro, por ejemplo, en sitios como Santa Bárbara, tienes 4 plataformas a 2 kilómetros, que están desde los años 60. Que por hacer un sondeo de exploración vamos a tener un accidente terrible. Ahora, y claro, esto produce un montón de dinero e intereses ahí. En la playa de Long Beach, si van ustedes allí, en Los Ángeles,
pues verán escondiditos un montón de caballitos sacando petróleo uno detrás de otro. Así, esto lo que en las plataformas fuera lo que hacen es, para aumentar la presión y producir más, inyectar agua a gran presión. Entonces el agua va empujando y es lo que se llama recuperación secundaria. Y por eso lo siguen manteniendo y produciendo minería. Bueno, esta es Noruega. Noruega, paradigma de medio ambiente y todo eso. Pues fíjense toda la cantidad de permisos que tiene. Esa zona que no hay permisos en alto es porque geológicamente hay un alto de basamento y no tiene interés, no hay roca sedimentaria. Bueno, y ya si entramos en el Golfo Pérsico, pues en el Golfo Pérsico nos encontramos que hay cientos de plataformas produciendo gas y petróleo y todo esto, y tú no ves ni una gota. Te puedes bañar en las calles de Dubái, son excelentes. Eso sí, en verano el agua se pone 34 grados, que te metes allí y sales cocido como un cangrejo, vamos. Pero se mantiene todo perfecto. Hay una enorme cantidad de falsedades sobre el tema que están ahí. Por último, quería comentarles, este es los descubrimientos que ha habido aquí cerca. Este fue en enero, que encontraron petróleo en el North Prospect, esto es la línea sísmica, y donde llegó el pozo, de 26 grados API, que es un petróleo medio. Están evaluando a ver si les conviene o no, porque todo esto es en agua bastante profunda, estamos en 1000 metros, y claro, con la caída de los precios, pues esto es lo típico. Ahora esos descubrimientos los dejan para desarrollarlos cuando vuelvan porque hay montones de campos por ahí que fueron cerrados y han sido reabiertos cuando subieron los precios. Es decir, y muchos descubrimientos que no se han desarrollado esperando. Hay descubrimientos en el Golfo en Angola y sobre todo en la zona de Brasil, en aguas profundas, que si el petróleo está por debajo de 80, ya no puede desarrollarlo. El coste es tan elevado que no lo puede desarrollar. Que no es cuestión de que haya más o menos petróleo, depende más que nada del precio, porque petróleo cada vez hay más. Cuando yo empecé en este negocio en el año 74, me decía, pues Antonio, el petróleo se te va a acabar en 20 años, te vas a quedar sin trabajo. Pues ahora hay más reservas que en el año 76, 2 veces más. Que al mismo tiempo este también es interesantísimo. Este es el que encontró que nos queda 200 y pico kilómetros, 14 metros netos de gas, pero en capas muy finas que no lo hacen comercial. Ahora, 150, pues a nosotros, para Canarias, a mí me da lo mismo que sea de Marruecos o sea en nuestro territorio, porque ellos van a tener que poner un precio comercial y podría cambiar pues todas nuestras circunstancias económicas e incluso permitir un desarrollo de una industria química si lo tenemos. Esto no quiere decir al mismo tiempo que no tengamos renovables, cuanto menos quememos petróleo. A mí me parece un crimen de lesa majestad producir petróleo para quemarlo, para producir electricidad, cuando hay otro sistema más barato y más eficiente. Cuando el petróleo sí que nos hace falta para hacer los neumáticos, para toda nuestra industria química, para el transporte. Para la electricidad hay que buscar otros métodos más baratos y más eficientes, en mi modesto opinión. Este es otro tercer descubrimiento que se ve ahí, que es el de petróleo pesado, que le veo en la profundidad de agua que tiene, y es un petróleo de 12 grados API. Si fuera en tierra sí podría producir, pero en el mar la cosa está muy difícil. Y con esto pues yo creo que podemos hablar, espero haber pasado a través de las posibilidades de la zona que tenemos al este de Canarias para encontrar petróleo y gas, y que el petróleo no es tan malo, puesto que vivimos no nos olvidemos que aquí, si no fuera por el petróleo, nuestro puerto y nuestra industria de turismo no existiría.
posibilidades del petróleo y del gas en Canarias es un asunto que está abierto, que no se va... Este ha sido quizá el preliminar. Probablemente en los próximos años este asunto habrá que plantearse. Desgraciadamente, o por suerte, ninguna decisión importante económica siempre es ajena a las decisiones políticas. Obviamente una cosa está relacionada, no se puede mirar, considerar el mundo, esta cuestión desde un punto de vista exclusivamente técnico, porque tiene un componente político inevitable, como es lógico. Para no ir muy lejos, pues hablemos de la NASA, ¿no? La NASA, la Exploración Espacial, es una empresa del Estado norteamericano con un importante componente de liderazgo político mundial. Es decir, que nunca podemos separar los grandes avances técnicos de los temas políticos. Y aquí también, en este tema, en Canarias algún día, otra cosa es que entremos en una dinámica de debate más racional, con más elementos de juicio y todo esto. Así que muchísimas gracias a don Antonio Afonso por la estupenda disertación, que seguramente que queremos, bueno, algunas veces lo hemos leído, lo dijo en la época de la polémica, pero probablemente no le hicieron ningún caso, como era evidente, ¿no? Probablemente había muy poca gente que supiese tanto como él de este tema, pero sin embargo todo el mundo hablaba y parecía que estaba sentando cátedra. Así que me imagino que habrá preguntas y debates, así que cualquier cosa que quieran preguntar, seguro que va a contestar con muchísimo interés. Adelante. Sí. A continuación. Buenas tardes. Entonces podríamos concluir que al final es verdad que no encontraron petróleo, encontraron gas. Efectivamente, encontraron muchos indicios de gas y poquitos indicios de petróleo. Eso es lo que es el hecho. Entonces, ¿se ha descartado que en estas aguas se encuentre el petróleo totalmente o puede encontrarlo en otro sitio? No puede encontrarlo en otro sitio. Las variaciones en una distancia de 10 kilómetros son enormes. A 15 kilómetros de esto está el descubrimiento ese no comercial de petróleo pesado. Es decir, son distintos objetivos. Si te fijaste en el corte geológico, que la zona hacia Canarias, el espesor de sedimentos aumenta de una manera brutal. Así, para llegar al Jurásico hay que meterse en pozos de 7 y 8 kilómetros, que sin embargo está a 2000 metros de profundidad en la zona pegada a la costa marroquí. Hay unas enormes variaciones de características geológicas a lo largo de esta distancia relativamente pequeña, pero que no tan pequeña porque tú sigues hacia el norte y llegas a Garí. Por cierto, una cosa que quería comentar, que se me pasó, que acaba de empezar a hacerse un sondeo a 220 kilómetros al norte de La Graciosa. Lo está haciendo una compañía australiana que se llama, y otra americana que se llama Freeport, y la otra tiene un nombre muy divertido que se llama Pura Vida, la australiana. Este sondeo está en 2170 metros de agua y va a ir hasta el Jurásico. Es decir, se va a meter unos 5000 metros más de profundidad, va a llegar a 6500 o a 7000 de profundidad. Acaba de empezar, el día 2, o sea que con las pruebas todavía habrán perforado a lo mejor 100 o 200 metros nada más. ¿Y estas aguas del este de Marruecos? En Marruecos, sí, al norte, al oeste de Agadir, a 220 kilómetros de La Graciosa. Empezaron ahora, eso no ha salido en la prensa ni demás, pero bueno, los que estamos metidos en el medio lo encontramos. ¿Es normal que en tan poco tiempo Repsol llegara a la conclusión de que no había ahí petróleo? No, tú haces un sondeo, tú vas a buscar si tienes petróleo o no, si no lo encuentras, bueno, pues... Sí, pero me ha parecido que en muy poco tiempo ha llegado a esa conclusión, ¿no? Bueno, no, evidentemente, yo no creo que sus geólogos estén de acuerdo con decir que se van, pero claro, las condiciones también económicas, además, Repsol acaba de comprar Talisman, una compañía canadiense bastante grande que todas sus, digamos, assets, todas sus cosas y permisos los tiene entre Canadá, Estados Unidos y países de la OCDE. Entonces, Repsol, después del desastre de Argentina, pues está un poco quemadita y va a buscar sitios más estables. Después tenemos otro problema, que no solamente la digestión por parte de Repsol de eso,
sino ahora habrá que ver sus socios, porque una cosa que puede pasar es que Repsol tiene hasta el 2017, puede vender sus derechos. ¿Sí? Él tiene unos derechos legales hasta una fecha. Y mientras tanto tú puedes vender tu participación. Eso se llama farming y farm out. Eso es muy normal en la industria. Si yo tengo este permiso, por ejemplo, ahora en Mauritania acaban de hacer 2 sondeos, que eran unos permisos de Cosmos que se ofreció. ¿Y el gobierno español puede vetar esa transacción? No, legalmente no, porque sigue unas leyes europeas. Y las leyes europeas comerciales y la legislación española lo permite, claramente. Es decir, que eso puede ocurrir también. Es decir, que hay muchas posibilidades, incluso después hay otra posibilidad legal. Es decir, cuando tú tienes un permiso como este, cumples tus primeras obligaciones y tú puedes ampliar otra vez y renovar el permiso cediendo el 25% de esos permisos al Estado, que los puedes sacar. A mí, una de las cosas que te podría hacer el Estado es ofertar todas las zonas libres, al mercado internacional para que entren con otras compañías. Pero claro, en este momento, pues bajando los precios y demás, va a ser muy difícil que eso ocurra. Pero son posibilidades que están ahí, son legales. ¿Por qué Mallorca no quería también las extracciones en sus aguas? ¿Por el mismo motivo aquí político? Pues más o menos sí, además a buena hora y mangas verdes, porque yo he hecho al lado de Ibiza, pues yo trabajaba en Shell, hice uno en 900 metros de agua y no estaba ni a 20 kilómetros de la playa. Esto en los 70 y los 80. En la zona esa hay 22 sondeos de exploración hechos, ya, que no fueron comerciales, pero que existen. Yo digo, ¿esto qué dice? Te lo juro que estamos en una demencia. ¿Cómo? Que no estamos a favor. Y antes se han hecho 20 y no ha pasado nada, pues resulta que sí van a pasar. No me cabe en la cabeza. Sí, Rafael. Yo he visto en California, yo he estado en esa costa y he visto los pozos que están a 2 o 3 kilómetros de la playa, y como usted dice, en la Interestatal 1 que va desde San Francisco a Tijuana, los caballitos, vamos, a 100 metros de la carretera, y se sale un camión y vuela todo esto, ¿no? Sacando petróleo. Lo he visto y tal. Pero aquí se demonizó el petróleo por razones políticas y digamos turísticas, pero más razones políticas que turísticas. O sea que si hubiera aparecido petróleo aquí, pues no lo sacamos porque los turistas no se van a bañar en un mar de petróleo. Ya se presumía que iba a haber derrames, etcétera, etcétera. Bueno, el puerto de La Luz ha tenido derrames. Yo me acuerdo hace lo menos 50 años un barco mercante que chocó contra el muelle León y Castillo y rompió las tuberías. Pero un puerto tiene un riesgo y tiene unos servicios que hay que asumirlos, nos guste o no. Y ahora pasó con el pesquero ruso lo mismo, etcétera, y tenemos que asumir eso. Y yo infinidad de veces que he ido con un barquito a vela que tengo a Fuerteventura, a Morrojable, con muchísima frecuencia, me he encontrado una cantidad de manchas de barcos desaprensivos que limpian precisamente al pasar por ella, llamado por radio a Salvamento Marítimo de Las Palmas. Digo, oiga, que estoy navegando en un mar de petróleo. Pero eso ya es un poco de conciencia de los barcos, de los jefes de máquinas, de que son los que tienen que limpiar sentinas y no dice nada al capitán y la larga donde mejor le viene y cosas por el estilo. Aquí yo estuve hace unos 40 años más o menos, o 45 años, estuve yo embarcado en yo soy marino, en un barco de estos plataformas, y estuvimos en Mauritania, frente a Mauritania, más o menos frente a una, yo perforando. Después el barco lo llevé a Bahía Blanca en Argentina porque decían que allí no había petróleo. Eso hace 45 años. Yo tengo entendido que en Mauritania ya están volviendo a perforar en el mismo sitio y creo que va a haber petróleo. Creo. Pero también lo digo esto con cierta suspicacia, porque puede ser que por intereses económicos desconocidos o que no interesa de momento comunicarlo, haya petróleo entre Lanzarote y África, o entre Fuerteventura
y África, y que a las compañías de momento, por el precio del petróleo o por otras circunstancias, no interese darlo a conocer, y por lo tanto han descubierto petróleo, punto suspensivo, creo, es posible que no, pero lo tienen ahí para mejor momento. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, Que se tapa y se esconde, porque cuando yo estuve en Mauritania, en ese barco perforador, hablé con los técnicos y con todo, el barco lleno de aparatos que hacían explosiones submarinas y tal, y se estuvo perforando. Pero bueno, efectivamente, de hecho, en Mauritania hay un campo que es el Sengueti. El Sengueti, que es como la ciudad de Mauritania, donde salieron los almohades. Bueno, pues ese está en producción. Y se acaban de hacer otros 2 sondeos nuevos de producción que los ha hecho Cosmos con Chevron, que acaban de terminar ahora mismo, pero no han dicho una palabra, o sea que no sé si ha sido descubrimiento o no. Lo que sí sucede es muchas veces que tú encuentras petróleo, pero te lo encuentras en unas capitas tan pequeñas que no es comercial. Yo te voy a contar un caso, para mí la mayor frustración de mi vida. En el mar Cantábrico, yo tenía el año 76, era un jovencito, mi primer sondeo que yo había colocado. Coño, encontramos, perdón por la expresión, encontramos pues 50 metros de espesor de unas arenas estupendas que producían 7.000 barriles al día. Oh, maravilloso. ¿Ven? Estudiamos aquello para el próximo sondeo para confirmar un volumen, porque claro, con un solo pozo tú no sabes la extensión lateral ni cuánto puedes drenar. Entonces hicimos el segundo. Joder, segundo, un pequeño disgusto. Solo tenía 20 metros de espesor de arena y producía solamente 2.500. Hicimos el tercero y no había arena y por tanto no había petróleo. Pues mira, eso es un campo no comercial que está abandonado. Que por el volumen que tiene, como no se ponga 150 o 180 dólares, no hay manera de aprovecharlo. ¿Sí? Claro, si fuera en tierra sí, pero claro, el mar es otro tema. ¿Sí? Entonces, te ocurre mucho eso, que encuentras esto, pero no en cantidades comerciales. ¿Sí? Para que tú encuentres, tienes que tener un espesor adecuado, lleno de petróleo y que su extensión lateral de un volumen recuperable que aumentar la inversión. ¿Sí? Por ejemplo, te voy a contar un caso que he estado ahora involucrado entre Qatar y Irán. Hasta el 2008 estuve trabajando en ese proyecto porque se paró por culpa de los problemas de Irán con las sanciones. Bueno, pues eso es un campo que es inmenso. Nosotros teníamos ahí para poner 4 plataformas, y cada una de esas plataformas tenía 16 sondeos que van drenando. Es decir, salen verticales, se van separando para drenar y chupar de todo. Pues ese, por razones políticas, está suspendido. Porque ninguna compañía va a poner dinero y su tecnología para desarrollarlo porque te aplican sanciones. A mí, si yo cotizo en Nueva York y me ponen una sanción en Estados Unidos, dejo de cotizar. Entonces, unas grandes compañías de estas que son de las que en volumen de acciones son de las mayores del mundo, pues no se pueden permitir esos lujos. Y entonces, pues cogen y se van. ¿Sí? Y que el tema es muy complejo y tiene muchas variaciones también. Hay otro factor, impuestos. Por ejemplo, Marruecos, ¿por qué está tan lleno de permisos? Aquí tú tienes que pagar el 30% ahora porque bajó. En Marruecos, si tú haces un descubrimiento, los 10 primeros años no pagas nada. Y a partir de ahí pagas solo un 15% de tus beneficios. Claro, si yo con un campito pequeño puedo ir a buscarlo. Y el riesgo geológico, por alto que sea, la compensación económica es elevada. Ahora, intenta tú hacer eso en Noruega, que tiene unos impuestos altísimos. Si la estructura no es suficientemente, no es muy grande, pues olvídate de intentar desarrollarlo, decir, oye, pues no perforo porque esto no vuela, el proyecto no vuela. Sí,
Que no es solamente la cuestión de que encuentres petróleo, no, después hay una serie de condicionantes fiscales, de controles, de riesgo también. Por ejemplo, ¿quién se quiere meter en Venezuela? Te expropian. Has metido la tecnología, el conocimiento, el dinero y de pronto te expropian. Pues fíjate, ¿no? Y sin derecho a recuperar, como hizo también Argentina con Repsol con el Vaca Muerta. Ahí hay una serie de cuestiones que no es solamente el encontrar petróleo, no, sino hay que ver en qué condiciones y qué volumen tenemos para tú permitirte el gran riesgo, que no es el descubrirlo, el coste de descubrimiento es pequeño, el coste realmente importante es el desarrollo, sobre todo cuando tú tienes, entonces tienes ya que pensar un barco, hacer 20 sondeos, que cada uno cuesta completarlos, unirlos, meterles en ese barco hay que construirlo especialmente, porque claro, cada campo es distinto. Es decir, eso que es igual, nada. Tú tienes que ponerle pues, unos separadores según la característica del petróleo, su viscosidad, o tienes que meter, si es muy viscoso, tienes que meterle en calentadores que aumenta el coste de producción. Si, por ejemplo, otro de los problemas, por ejemplo, los de Nigeria, que tienen mucha, ¿cómo se llama esto? Se me ha ido. Bueno, que resulta que tienen un producto que como una nafta que hace que precipite y entonces tiene que hacer un tratamiento especial. Es decir, todo eso, cada campo de petróleo es único e independiente. Por ejemplo, el campo de Iruengo, que curioso, es el único campo del mundo que contiene arsénico. Y por tanto, el arsénico es la única sustancia que combina con el platino. Por tanto, no se podía refinar en las refinerías. Y entonces, como era muy ligero, pues se vendía para quemarlo como fuera hoy. Un gasoil. Que no se puede, es muy difícil generalizar. Y claro, tienes campo, pues, desde, por ejemplo, los de Argelia, que tienen 45 grados API, eso es más ligero, es casi gas. Es decir, la gasolina tiene 40, se te evapora, pero claro, eso es perfecto para producir los jets de aviación. No. Pero el aspecto que a mí me preocupa, aparte de ese, el técnico, es en el aspecto comercial, digamos, y turístico. Yo he ido navegando por la costa de Italia hasta Venecia y está lleno de plataformas petrolíferas, hombre. Te lo puse ahí en el mapa ese que puse, sí, de la Adriática. Estaba lleno, que ir sorteando completamente. Claro. Y Venecia tiene una talla turística inconmensurable comparado con lo que tenemos nosotros aquí. Y nadie protesta, hace falta, se tiene cuidado y algún día habrá algún accidente, seguro, pero bueno, los accidentes son recuperables, como pasó con el Exxon Valdez allí en Alaska. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ese aspecto de que los políticos, coño, lo empuercan todo, eso es la verdad. Es que esa es la verdad. Pero las cajas de ahorro pasó lo mismo. ¿Quién se cargó las cajas de ahorro? Los políticos. Exactamente. Bueno, no quiero meterme por ese camino. Pero efectivamente, mira, Dubái, que es uno de los centros turísticos mundiales ahora en este momento, que es una maravilla. Gracias. Está lleno gracias al petróleo, pero que todo el mundo va porque también tiene otro atractivo. Tú estás allí y no pagas impuestos. Y seguridad jurídica. Seguridad jurídica completa y seguridad física. Allí no te mueves. No te puedes dejar el coche abierto lleno de dinero de allí, que no te lo abren por si acaso es la policía para cogerte y cortarte las manitas. Sí. Así, hay una seguridad terrorífica. Entonces, bueno, todos esos factores también que influyen en la industria. Pero lo que es ridículo es decir que el petróleo y el turismo son incompatibles. Eso es un disparate porque, tú conoces perfectamente California, tú has visto las plataformas que están ahí enfrente y está lleno de turismo y turismo que se deja dinero. No sé si has estado en la Marina del Rey, que está al pie de Hollywood. Pero es más, en California el petróleo mana de forma natural del fondo del mar. Y yo le decía a mi amigo Archie, es un ingeniero norteamericano que inventó curiosamente el corazón artificial digital. Y le decía, hombre, ustedes los americanos tienen petróleo aquí en la orilla de la playa. Y dice, no, es que eso mana naturalmente, el mar lo echa a la orilla y antiguamente los indios lo cogían
para hacer fuego y para calafatear las canoas. Pero ahora los ecologistas han querido poner más plataformas para que ese petróleo no se pierda y vaya a la orilla. Por la orilla de California, muchos sitios está sucia de petróleo, pero es que emana de forma natural, no es de las plataformas. Y resulta que los ecologistas pues ni comen ni dejan comer, como siempre. ¿Ves? Que no se hacen más plataformas, que no quieren más plataformas. Ah, pues toma petróleo por orilla y a ver dónde vas a surfear ahora. A ver, ¿alguna otra cuestión? Roque. Una pregunta, Antonio. ¿Tú crees que todavía hay zonas en el planeta Tierra por explorar para saber si hay este tipo de recursos? ¿Todavía quedan zonas amplias para este asunto? ¿O ya más o menos se sabe lo que hay? No, quedan bastantes zonas. Quedan bastantes zonas porque, lógicamente, la industria ha ido a las zonas más fáciles. Ahora que las de geología más complejas y más difíciles son las que están quedando, y de mayor profundidad de agua, porque todavía lo que es el área de Brasil está prácticamente sin explorar. Toda esta zona nuestra de la costa africana, es decir, de Ghana para abajo, sí que está bien explorada, pero tampoco tanto, porque se han hecho ahora recientemente, pues en Ghana se hicieron 2 descubrimientos más. Sí, quedan enormes regiones que por razones políticas o razones de riesgo o razones geológicas te han impedido, pero todavía queda bastante, la mayor parte está conocida. Y después, claro, la tecnología, como puede ser el fracking en las zonas en tierra bien conocidas, pues hace que te aumenten las reservas, las recuperaciones secundarias. El hecho cierto es que el volumen de petróleo de reserva depende más casi del precio que de la geología, ¿sabes? Bueno, esa es la diferencia entre recursos y reservas. Exactamente. Yo lo que creo es que los recursos están más o menos en un límite, no van a ampliarse mucho más los recursos, y efectivamente las reservas pasan recursos a reserva cuando bajan los precios, cuando baja la tecnología. Ahí entra otro factor también, después hablaré de otra cosa, que es lo que se llama la tasa de retorno energético, el famoso ROE ¿no? Claro, el problema está, y especialmente en el fracking. Yo no conozco ningún estudio serio de lo que se gasta de energía para sacar una unidad de energía utilizando el fracking. Porque la verdad es que gran parte de los pozos que se están haciendo, sobre todo en Estados Unidos, para traer gas, pero fundamentalmente gas, ¿no? Todo fracking, pues duran 1 año, 2 años, 3 años, y requieren continuamente perforaciones, como sabes son del orden de 3.000 a 5.000 metros, para estar sacando poco a poco gas, que al cabo de 2 años no hay ninguno que dure más de 4 años. Claro, si uno contabiliza la energía que te gasta para hacer todos esos reparos y toda esa fabricación de los equipos, etcétera, etcétera, la tasa de retorno, según dicen algunos, yo digo que no sé, está para algunos próxima a 1, para otras próxima a 4. Es decir, para sacar 4 barriles de petróleo invierto 1, o para sacar 1 invierto 1, con lo cual ya no hay que sacar nada, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay recursos, pero cuando contabilicemos toda la energía invertida para extraer ese recurso, es posible que estemos más cerca del límite de lo que pensamos. En todo caso, a mi preocupación, tengo que decir que sin petróleo no podemos vivir, y menos en Canarias. Si cuando a mí me dicen, y yo lo decía a mis amigos, no hay petróleo, que este está disparatando, si no quitan el petróleo, simplemente la economía canaria colapsa, ya está. O sea, somos drogodependientes. Eso es indiscutible, ¿no? Otra cosa es que, digamos, no lo queremos nada de Canarias, con lo cual somos un poco cínicos, porque parece que nos da igual que contaminen otros. Pero estas cosas las he dicho yo a la gente. Pero en fin, también reconozco, al menos por lo que yo sé, que no hay nada que sea infinito. Y cuando los recursos, como sabes, son limitados, hay una campana, ¿verdad?, que son aproximadamente 200 años, ¿no? Esa es la realidad, por mucho que tenga, porque el consumo también aumenta. Cuando Repsol decía, y conozco a la gente de Repsol, como tú sabes, ¿no?, que había posibilidades de tener un pozo de 500 y 1.000 millones de barriles, 1.000 millones es una cantidad que ellos pensaban que era, bueno, posible, pero hombre, si nosotros dividimos 1.000 millones por 84 que consumimos cada día, nos sale 12 días de consumo, ¿vale? O sea que
ese pozo, esos 1.000 millones, son 12 días. Suponiendo que los chinos, ni los indios, ni no sé quién más se dedican a quemar gasolina a los precios. Quiero decir con esto que el problema energético es un problema gravísimo. Y por tanto, para que el petróleo dure, y el petróleo durará siempre, porque el último barril no se va a sacar jamás, para que eso dure más y para que se pueda hacer lo que decía antes, que es utilizarlo para otros usos más nobles, que no quemarlo, ¿no? Obviamente hay que utilizar todos los recursos energéticos que podamos, todos que podamos. Hay zonas del mundo más favorecidas para usar otros recursos y otros que no. Por ejemplo, yo no consigo que los alemanes piensen, a pesar de los esfuerzos que hacen, en que con energía renovable suministrar a Alemania. Es imposible, ¿no? Es imposible. Pero en Canarias es posible algo más. Algo. ¿Hasta cuánto más? Según los estudios que hemos hecho nosotros, que creo que son sensatos, ¿no? Pues hasta un 60 o 65%. ¿Vale? Eso es lo que podíamos esperar, ¿no? Eso sin considerar otro aspecto que hay que considerar también a estas alturas, que es el tema del impacto ambiental y demás, que es importante. A mí, personalmente, me preocupa más, fíjate lo que te digo, no digo el agotamiento, sino el disparo de los costes para sacar esas reservas más costosas. Me preocupa más eso que el cambio climático, porque creo que llegará un momento en que no podemos sostenerlo. Pero ya, últimamente ya no lo sé, también estoy viendo tan bien y tan claramente el tema del cambio climático, me preocupa un poco más, ¿no? En todo caso, quiero terminar este discursillo diciendo que desgraciadamente no va a durar eternamente, ¿no? Como todas las cosas, ¿no? Yo leí hace tiempo un ejemplo, no hace mucho tiempo, ¿no? Pero claro, el petróleo hace 50 años se iba a acabar en 20, ¿no? Y no se acaba. También es verdad que los grandes pozos de Arabia Saudita, Oriente Medio, están un poco bajando, ¿verdad? Pues es lógico, ¿no? Y estamos inyectando agua caliente para que salga, etcétera, ¿no? Que significa una tasa de retorno más baja, etcétera. Pero alguien decía un ejemplo que a mí me impactó mucho, ¿no? Y suponga usted que a usted le dan petróleo para vivir 70 años. Si usted vive 70 años y le damos la energía que usted precise para 70 años. ¿Qué estamos haciendo los humanos de esa época? Consumiéndolo en 200 días. Eso es lo que estamos haciendo. Consumiéndolo en 200 días. Por tanto, lo que le vamos a dejar a nuestros herederos es terrible. Es terrible. Y hay otro aspecto también que no sé si ustedes conocen, pero que viene el tema de los costes indirectos. Los costes indirectos son enormes, incluido el coste de agotamiento. Y por tanto, yo considero que el petróleo es excesivamente barato. Y solamente uno mejora las cosas y cambia los hábitos cuando le cuesta mucho conseguirlo. Aquí se dice mucho los canariones, ¿verdad? Que de un chicharrero al lado, son muy ahorradores de agua, presumimos de eso, pero porque ahorramos agua. Porque los años 60 y 70 no la teníamos, precisamente por eso, y ahí aprendimos. Y nuestra generación tiene un hábito de que no hay manera de nadie se afecta con el hijo. Así que, fíjate lo que estoy diciendo, como no se energía más cara, no cambiamos nada. Pero en fin, el tema energético es un tema apasionante porque es nuestro futuro. No nuestro, sino nuestros hijos y luego nuestros nietos. Y yo creo que la solución energética en el mundo es como una integral, ¿no? Una suma de infinitos humanos infinitamente pequeños, ¿verdad? Y tenemos que empezar por nosotros. Una última cosa, Canarias depende del petróleo, de eso. Los turistas, nuestro negocio está soportado por el petróleo, por tanto no podemos ayudar. Lo que sí podemos nosotros es utilizar los recursos energéticos que tenemos y ahorrar todo lo que podamos, porque de esa manera disminuiremos la factura del coste energético del turista aquí. Y por eso podemos ser competitivos aunque aumente el precio del petróleo. Y ahí es donde yo defiendo, desde luego, el máximo renovable posible, porque además se puede hacer. Totalmente, vamos a ver, en dos cosas. El punto, el coste energético de la extracción del fracking económicamente está en 50-60 dólares. Es decir, que más que un coste energético, es un coste económico. Por lo que yo conozco y sabes tú que es lo que me he dedicado y me sigue gustando. El fracking evidentemente es una técnica que no es nueva, porque ya lo utilizábamos en los años 50, 60 para fracturar y la acidificación. Lo único que pasa es que ahora tenemos mejores conocimientos y mayor capacidad. El coste de retorno, por las mis noticias y por lo que veo, y además teniendo en cuenta que lo hacen particulares que se juegan su dinero, les sigue siendo favorable, porque nadie tiene tendencia a suicida normalmente para arruinarse libremente. Eso, bueno,
Lo que sí se sucede también es lo que tú decías de los grandes campos de cerca. Es que antes, con la producción natural, tú sacas solamente un 25 o un 35% del yacimiento. El resto se queda. ¿Por qué? Por las fuerzas de inhibición. Ahora, las nuevas tecnologías, y por ejemplo, el calentarlo, que disminuye la viscosidad y te fluye más, en vez de quedarse en el terreno, te cuesta más extraerlo. Pero se han vuelto a reentrar campos de petróleo. Yo me acuerdo cuando la subida del 80 y pico, estaba yo en Bakersfield, justamente, y me empezaron campos que estaban abandonados de hacía no sé cuánto, que a 20 a inyectar vapor de agua y yo conocí una chica que su familia tenía uno de esos, se forraron. ¿No? Es decir, la gente busca su momento. Y por último, pues lo más importante, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, más del 50 o 55% del coste de la energía eléctrica, y ya lo hemos hablado muchas veces, es el límite de lo que puedes optar para renovables, 100% renovable. Eso es, como dice el otro, es un wishful thinking que dicen los americanos, que yo siempre lo traduzco como el cuento de la Cenicienta. Pero eso es lo que yo veo, y bueno, a medio plazo, pues claro, podemos tener para producción eléctrica. Si la fisión se llega a desarrollar, nosotros hemos ido cambiando. Dice, la edad de piedra ha desaparecido, pero las piedras siguen estando ahí. El carbón ha desaparecido, ¿no? Todavía el carbón sigue consumiéndose más que antes. Y para el año 50 puede que el de alrededor de un 30%, un 35% de la producción de electricidad sea con carbón. Hay una cosa, si uno mira las estadísticas de la BP, petróleo en estadísticas de todos los años, lo utilizamos todo. Y habla de las reservas de carbón, por ejemplo, mira, la caída ha sido espectacular. O sea, el carbón ha pasado de 200 años, más o menos, en reserva prevista, hace 10 años, a menos de 100 ahora. Es que el consumo de carbón en el mundo es masivo, especialmente en Estados Unidos y en China. Y pasa como todo. La peta de carbón que tiene menos de 10 centímetros y está a 2000 metros no se puede sacar, porque cuesta mucho más energía sacarla, que es lo que se trae. Pero vos tienes la técnica de perforar a esos 2000 metros y transformarlo en gas natural. Sí, es una técnica que se puede hacer, pero que también, como todas las cosas, claro, sacar petróleo, 25% salía solo, fluía solo en la zona efectivamente de baja viscosidad, luego se empezó a meter agua, ahora se mete agua caliente. Hay que calentar una trola de agua, hay que consumir, hay que quemar petróleo, ¿no? Quemar petróleo. Llega un momento en que ya no te empiezan a salir. O electricidad de centrales nucleares. Bueno, la nuclear es otra cosa, pero también digo una cosa. El uranio tal como hay ahora, el uranio que hay ahora, que sabe que tiene 3 categorías de precios y demás, la duración prevista de los recursos actuales son 30 y pico. Al precio actual. Al de más precio. Y además te digo una cosa, a consumo actual. Si el horario se incrementa el consumo, va a seguir a centrales nucleares una tras de otra, nos encontraremos con... Pero la fisión viene dentro de 3 años. La fusión. La fusión de eso es una quimera, ahorita es una quimera, ¿no? No, yo creo que no. Como decía Antonio, sí. Lo de la tasa de retorno de Estados Unidos no será verdad, pero en el 2017 ya Estados Unidos se autoabastece de combustible y no tiene que estar con las importaciones, con lo cual los costos de sus industrias, los costos de fabricación son una cuarta parte del resto del mundo. Y en contra de Europa, que Europa no hemos hecho nada de este tema. Parece que aquí estamos todavía en... Yo quería hablar del sistema de, si es posible, trasladar en su momento a Canarias, porque Canarias va a tener petróleo seguro y gas seguro. Yo soy de los que creo en eso. Y el sistema noruego, en los años 60, los emigrantes de Noruega que fueron a Estados Unidos, Noruega era un país pobre, el más pobre de Europa, con diferencia. Vino algún espabilado de aquellos noruegos que se fueron a Estados Unidos, vinieron a Noruega, analizaron el sistema, hablaron con el gobierno y le dieron unos permisos para hacer unas prospecciones. Se formó la empresa Start Oil del Estado. Solamente hay un 10% de capital norteamericano, de los primeros que empezaron las perforaciones. Y el sistema ha provocado que Noruega sea hoy, no sea un país de la Unión Europea, porque no le interesa. Claro. Que tenga un fondo de pensiones el más grande del mundo. Claro. Y le pregunto yo,
¿Podemos ese sistema adoptarlo nosotros en su momento en Canarias, cuando hayan unos políticos que no politicen hasta el agua de beber y todo, porque aquí se politiza todo? ¿Tú piensas que eso es posible? Yo sí, y espero que alguna vez sea, porque, joder, por lo menos permitir que se investigue. Si aquí no estamos hablando de encontrarlo o no encontrarlo, por lo menos hay que investigar para saber si lo tenemos o no. Pero si no dejas investigar, evidentemente no lo vas a conseguir nunca. Pero eso me da lo mismo en el petróleo y en el gas que en las renovables, si tú no permites que la gente lo instale, porque hay una cosa que yo todavía no he visto, y yo no sé, porque a lo mejor estoy equivocado, yo todavía no he visto un mapa que diga zonas donde se pueden colocar, por razones del medio ambiente, energía eólica, para poner encima otro de viento, a ver si es factible o no. Pero yo no he visto ninguno de todo Canarias en ese sentido. Y cuando la cumbre de energía renovable fue un tema que yo saqué, porque claro, empezaron a salir del medio ambiente, no sé qué, y en qué pedazo de terreno vamos a poder poner un molino. No, yo sí te contesto porque particularmente, personalmente, hicimos en el departamento de mecánica en su día el mapa eólico de Canarias, ¿no? Pusimos más de 40 estaciones de medida, que eso sí que es un mapa eólico, porque los mapas eólicos estos de software americanos no funcionan. Pusimos 40 estaciones. 40 medidores. 40 medidores. Entre ellos pusimos 10, en Gran Canaria pusimos otros tantos, un montón. Y sabemos cuáles son las zonas eólicas medidas. Y sabemos que gran parte de esa zona en principio no tiene ningún conflicto con protecciones ambientales. En todo caso, yo no comparto para nada la opinión del ecologista, que consiste en que para proteger el hierro de Fuerteventura tenemos que quitar de Fuerteventura los mejores, ¿no? Porque hay ecologistas de este tipo. Y yo digo siempre, y lo he dicho siempre, que si cerca de Canarias hay petróleo y alguien lo descubre, nos guste o no les guste, les guste o no les guste, o cualquiera, se sacará. ¿Por qué? Porque somos absolutamente dependientes de ese recurso. Y eso es lo que no me gusta, que se monte este discurso de que no vale, yo no quiero para mí, pero para otros sí. En todo caso, quería apuntar una cosa más. Las cosas en la vida ocurren casi siempre, bueno, siempre porque los humanos somos los que intervenimos, ¿no? Si no, no había problema. Entonces, ¿qué pasa con el tema energético? Yo no quiero entrar en cuestiones políticas, para nada, ¿no? Pero sí quiero poner un ejemplo concreto porque lo he vivido. Y es el tema del gas natural que del gas, licuado. ¿Cuál es el problema del gas licuado en Gran Canaria? Porque la planta se quiere poner en Arinaga. ¿Vale? Estaba previsto ponerlo en Arinaga. ¿Qué pasa en Arinaga? Bueno, que Arinaga hace 30 años era un descampado lleno de burlagas. Y hoy una población donde viven 10.000 personas. Claro, poner una planta gasificadora y un depósito de gas natural licuado a 600 metros de una población es que ni siquiera lo permite la legislación vigente. Entonces se han empecinado en poner ahí, y ha quedado un conflicto irresoluble. Porque no se han buscado soluciones ustedes. Por supuesto. ¿Por qué? Porque Gran Canaria es una isla que está absolutamente antropizada en toda la isla. Ese es el problema. Fíjense, para mí, un sitio que hubiera sido posible era la Punta de la Isleta. Por ejemplo. Bueno, pues en la Punta de la Isleta han puesto la estación terminal de ferry que va a Fuerteventura. Por lo cual yo cuando voy a Fuerteventura tengo que coger 20 minutos media hora de llegar ahí, ¿no? Al lado de los depósitos de combustible. Imagínate tú que haber nacido. Quiero decir con esto que ese problema puntual de la ubicación de una planta ha generado una enorme controversia y ha enredado mucho. Sí, si hubiéramos sido un poco más sensatos, ¿no? Porque incluso, y tengo que decirlo ahora, a favor del sureste, y porque yo les asesoro a ellos, como saben ustedes ahora mismo, ahí se hizo un congreso internacional que costó una pasta para traer a los mejores expertos del mundo entero, que vienen de todas partes, de Noruega, de Estados Unidos, de todas partes, para intentar demostrar que el gas que la planta offshore era instalable. Y se dijeron que sí. Pues bueno, no hubo ningún problema, luego. Y te digo una cosa, si esa planta se aleja de la población, los 2.000 metros para obligatorio alejarlo, no hay ningún problema. ¿Me permites? Yo cuando tenía 20 años vine a estudiar a Las Palmas y duré 4 meses, nada más. Porque bebía agua del chorro, como estaba diciendo antes Rocky, ya que había una cultura de consumo de agua muy buena. Yo bebía agua del chorro y me enfermé y me tuve que marchar. Y después me fui a estudiar a Asturias, que era la
la tierra de mi padre, ¿no? Pero bueno, no resistí 4 meses. Pero quiero decirte, ¿tú sabes lo que quiero decir con eso? Que el mar, las 3/4 partes del mundo es mar. Y tú dices que, te lo digo lo de 20 años, cuando tenía 20 años, porque cuando llegué aquí me acuerdo que me decían, el petróleo se va a acabar dentro de 20 años. Coño, han pasado ya 60 casi, y aquí no se acaba nada, cada vez hay más. Y tú estás diciendo ahora que se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Quién dice eso? ¿El Papa Francisco? Pues no, yo no, es que no lo creo. Es que no lo creo, cada vez hay más petróleo. Será más costoso. La tasa de retorno, en vez de 4 es 1. Sacan petróleo y los americanos, ¿tú crees que están haciendo el fondo sacando lo que están sacando? No, parece que perforando ahora que antes. Y Gran Canaria tiene que buscar su solución al problema del gas. Tiene que buscarla. Y yo te puedo decir que en Tenerife, que tenemos una refinería dentro de la ciudad, porque está dentro, no está en las afueras, antes estaba en las afueras, pero tú sabes lo que ocurre con las normativas urbanísticas anteriores, que todo el mundo construía clandestino antes de llegar a la refinería. Nunca ha habido un accidente, y cuando había un accidente mínimo, lo primero que hacían los periodistas, los grandes defensores de la patria canaria, era ver cuántos muertos había. Cuando la información no es esa. Cuando la información es si hay un accidente, ¿ha pasado alguna cosa menos grave o grave? No, no ha pasado nada. ¿Cómo va a ser eso? Pensaban ver con un brazo colgando de un depósito, una cabeza puesta por el barranco. Eso es lo que pretendían ver y no. O sea, quiere decir que hay mucha seguridad en el mundo, de todas las instalaciones de todo tipo. Sí, hay seguridad, pero ¿ustedes piensan que alguien estaría tan loco como para buscar petróleo en zonas tan marginales como puede ser Canarias, a perder metros y subir a petróleo de sobra en todo el mundo? Bueno, evidentemente, todo el mundo va buscando nuevas zonas donde, sobre todo si son desconocidas. En Mar del Norte pasó, todo el mundo decía, bueno, en tierra con todo lo que hay en Saudi Arabia, entonces tú vas, encuentras y cambias totalmente las circunstancias. Es decir, las posibilidades están ahí. Pero yo sí quería decirte una cosa que respecto al gas de regasificación. Yo he propuesto que se haga simplemente en Granadilla y se traiga con un gaseoducto a Las Palmas. Pero no creo que mucha parte de la población le guste. Segundo, ejemplo de más importante, la planta esta es pequeña, la de Mugardo, está enfrente justamente del Ferrol y al lado de Mugardo. Y Ferrol tiene 90.000 habitantes y está funcionando desde hace mucho tiempo. Lo bueno que tiene hasta ahora, no ha habido un simple accidente en los últimos 30 años en gas natural licuado. Eso es de los métodos más seguros y ahí las estadísticas están ahí, son irrevocables. Es decir, que no quieran tenerlo en la ciudad, en Arinaga, que tiene 10.000 habitantes, me parece muy bien por parte de ellos, pero que no tiene una consistencia demasiado sólida. Es decir, y habiendo opciones que yo creo que pueden ser más baratas, que aumentar la planta de regasificación al doble la de Granadilla y traer el resto por gaseoducto, puede ser comercial. A mí me han dicho que Nagas lo está estudiando, pero bueno, eso es otra posibilidad que seguramente, pues a lo mejor eso afecta también al sistema de afectar a las renovables. Yo no creo, yo creo que son complementarias, hace falta las dos cosas. En vez del petróleo, el gas también. Mira, hay una cosa, yo no quiero tampoco capitalizar todo el asunto, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio, como les decía antes, ¿no? Y efectivamente lo que se puede, digamos, ahorrar en Gran Canaria es llegar, digamos, a un límite de un 60% no más de energía renovable. Pero eso significa... Dirigió como directivo en la Shell, se dedicó como directivo a la exploración y producción en compañías petrolíferas, como ha dicho don Tomás Mantevalle, en la compañía occidental, en la Chevron, Gulf y un sinfín de compañías. Ha estado en países como Angola, Mar del Norte, Noruega, Gran Bretaña, Irlanda, Argelia, Zaire, Congo Belga, Gabón, etcétera, etcétera. Y nada, le dejo la palabra a don Antonio Afonso y le reiteramos de nuevo nuestro agradecimiento. Muy bien, pues nos vamos abajo para que pueda hacer su presentación. Pues muchas gracias por la invitación y espero tratar de este tema que
tan interesante y que puede ser tan importante para Canarias si hay un desarrollo de primera orden. Lo primero que tengo que decir es definir qué es petróleo y gas y dónde se encuentra. Canarias es una región volcánica, por tanto, en rocas volcánicas jamás existe ni petróleo ni gas, salvo CO2 de producción volcánica. Entonces, los conceptos esenciales para que haya petróleo es tener una roca madre, que son las pizarras bituminosas, que enterradas suficientemente generen y se acumulan en una trampa cerrada. La gente tiene, en general, la idea de, y se habla mucho de las bolsas no existen. Sí. Lo que existen son rocas almacén. Y nosotros tenemos una roca bituminosa que al estar enterrada genera un petróleo que se acumula en una natural convencional. Ese se produce a partir de materia única, pues, que es el vale. Bien. La importancia del gas y cada vez es mayor, puesto que es una fuente de energía que para producir electricidad y como fuente de, llamemos el feedstock de la industria, es muy importante. De hecho, es cierto que con el fracking, con la bajada de precios, incluso hay fábricas químicas de Alemania se están trasladando hacia Estados Unidos porque el precio en Europa es de $12 el millón de BTU, mientras que en Estados Unidos con el fracking están en alrededor de 3,5. Este gas natural sirve para hacer el etileno, para hacer todas las bases para la industria química, que nos sirve para producir desde los zapatos, la goma de los zapatos hasta la gafas, incluso algunos de sus cristales, que no son cristales, sino simplemente polímeros. Yo en esto quiero destacar también el coste de España que tenemos en el coste energético, que ahí explico el desglose pues, un poco rápido y corriendo. Es decir, si nosotros fuéramos energéticamente en petróleo productores, pues nuestro saldo sería brutal a favor, no tendríamos un déficit ni mucho menos. Sí, entonces, pues, habrá que ir pensando en esa sustitución de este coste energético. Casi 2 años, o algo así. Bernarda Boulet, nuestra directiva, ha estado encargada de llevarlo y podrá dar algún detalle más. Y ese ciclo continúa abierto. Creemos que no es tanto ya las prospecciones que parece ser que se han acabado, sino la temática de la energía y de las posibilidades que encierra la zona, como va a hablar don Antonio Manuel Afonso. Para nosotros es una gran satisfacción tenerle con nosotros. Hace tiempo que queríamos que viniera, y queríamos que viniera en aquel momento políticamente tan intenso, donde los asuntos de fondo pues prácticamente no se tocaban, no se debatieron, sino se debatió políticamente de la forma relativamente superficial, y donde los intereses fundamentales no estaban tanto quizás en el fondo de la cuestión, sino en la lucha partidaria, que también tendría su legitimidad. Pero realmente los temas del gas, los temas de las posibilidades de explotación del petróleo y todos los temas de la energía, pues quedaban fuera como habitualmente ocurre, y al final se queda tan fuera que al final pues, no se avanza en ninguno de estos aspectos. Eso es un resultado de esta manera de enfocar políticamente esta cuestión. Así que para nosotros desde luego es muy interesante una persona con una de las pocas técnicos que realmente conocen a fondo estos temas, venga a hablarnos hoy. Y las estructuras que están cerradas. ¿Qué hace falta? El ejemplo aquí. Si el gas es más ligero, el agua más pesada y el petróleo está en el medio. ¿Y dónde está en el medio? Somos una cueva. Para visualizar esto, a mí me gusta siempre poner un ejemplo.
váyanse ustedes a la playa de la Cantera, cojan un depósito de 1 litro de arena seca y acto seguido cojan otro cacharro y empiecen a echarle agua y verán que pueden meterle ahí unos 320 centímetros cúbicos. Ahí, en ese tipo de rocas donde está el petróleo y el gas, no existen bolsas, no existen huecos, existen rocas porosas y permeables que son las que permiten. Porque claro, sí, muchas veces las rocas también tienen una porosidad y pueden tener petróleo y gas, pero no tienen permeabilidad y dejan y entonces no fluyen. Para eso recientemente hemos inventado el fracking, que consiste en romper las estructuras y hacer que esos poros se comuniquen y produzcan ese petróleo o ese gas. Bueno, me soltaba uno, pero era el origen, tipo de ¿cómo se pone para atrás? ¿Aquí? No, la flecha, Para la base de página. Para la fecha la diferencia esencial entre el petróleo y el gas es el tipo de materia orgánica. Es decir, el gas... La verdad que se lo agradecemos muchísimo. Yo no voy a dar muchos más datos, sino que es un geólogo, geofísico y que ha trabajado en muchísimas compañías en petrolíferas, como veo aquí en Shell, ha trabajado en los distintos puntos y vivido en los distintos puntos del sector del petróleo, ha trabajado en Chevron, en Gulf Oil, en muchísimas empresas relacionadas con este tema, aunque Bernarda va a dar algunos datos más de él. Así que pues tengo delante un currículum larguísimo que no pienso leerles porque entonces no le vamos a dar tiempo a que explique los temas que va a hablar. Así que yo le doy la palabra a Bernarda para que continúe, haga su presentación. Buenas tardes. Como he coordinado este ciclo, pues continúo con un poco el currículum de este señor, don Antonio Afonso, que le damos las gracias por su amabilidad y su generosidad en explicarnos y ilustrarnos de un tema tan complejo que por esa razón hemos decidido dejar abierto, porque el petróleo de alguna manera pues forma parte de la naturaleza y cada vez sabemos más cosas sobre él. Estuvo continuando con el currículum, el señor Afonso hizo un primer estudio de geotermia en Lanzarote, estuvo muy implicado cuando el volcán de Teneguía, luego trabajó